los decretos, me quebraste los mandamientos. Pero dice que Moisés subió nuevamente. Pero ¿con qué se encuentra Moisés? Se encontró con un Dios misericordioso. Se encontró con un Dios de verdad, con un Dios piadoso. Y mire lo que dice el siguiente versículo, verso 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Eso ya lo hemos visto, eso ya lo sabemos. Lo que nosotros tenemos que entender, que hay un requisito para que esas maldiciones no se transmitan de generación en generación. ¿Y cuál es el requisito? Porque la iniquidad, escuche bien, la iniquidad nos afecta a nuestro cuerpo, nos afecta a nuestra alma y nos afecta el espíritu. Y entonces dice ahí, como requisito, ¿cuál es el requisito para que lo que mi padre y mi madre vivió, yo no lo pueda recibir? Cuando el pueblo de Israel, escuche bien, cuando el pueblo de Israel entendió que venía maldición sobre el pueblo de Israel, porque no estaban haciendo lo que Dios estaba determinando, empezaron a ver que era cierto lo que Dios había dicho. Empezaron a ver que efectivamente las maldiciones estaban dando. Empezaron a ver pobreza, empezaron a ver miseria. Y dijeron, esto es verdad. Y se sacaron por ahí el pueblo de Israel. Y dice, las uvas agrias que nosotros como padres hemos comido, nuestros hijos están sufriendo la dentera. ¿Qué significaba eso? Que lo que estaba pasando, lo que había pasado, el pecado, la iniquidad, la rebelión, la desobediencia, en que habían caído los padres, sus hijos lo tenían que ver. Pero diga, gloria a Dios, que ahora tenemos un mejor pacto, en donde Cristo vino a abolir esa tradición israelita y declaró que a través de Él nosotros tenemos un mejor pacto, donde lo que yo he vivido, mis hijas no la van a tener que padecer. Lo que usted como padre ha vivido, esas uvas agrias que usted un día comió y le produjeron dentera a sus hijos hoy en Cristo no los tienen por qué padecer. Mis hijos no tienen que sufrir el mal que mis ancestros pasaron, porque ellos están en un mejor pacto, en una nueva generación. Y eso nos corresponde a usted y a mí. Por eso diga, hoy estoy aquí como padre, como madre. Porque aunque usted no tenga hijos ahora, ciertamente los va a tener. Y hoy usted va a establecer un pacto, porque la Biblia no lo dice. Pero ¿cuál es el requisito para que esos males no se transmitan de generación en generación? Porque la Biblia dice que Él hace misericordia a millares. De esa manera usted ve que hay muchas personas que andan en el mal, pero que van subiendo en bendición como la espuma. Y nosotros miramos esas situaciones y dice, mejor me voy allá. ¿Para qué comprometerme con la iglesia? Si el narcotraficante no va a la iglesia, ni conoce de Cristo, pero tiene los carros último modelo, no padece de nada. Y nosotros que venimos aquí en bus, y si tenemos carritos se nos queda la cuadra de la casa, y estamos perseverando en el Señor, pero no se arrepienta de nada de eso, porque eso es momentáneo. Dígale al que está al lado, lo que hoy estoy pasando no es mi forma ni mi estilo de vida, es algo completamente momentáneo. Y el requisito para que nosotros como padres no transmitamos eso a nuestras futuras generaciones, porque nosotros de hijo, hace tiempo que yo predicaba en los mentados seminarios de liberación,
y empezamos a hablar sobre los patrones defectuosos de las familias, empecé a conocer cuál era el patrón defectuoso que tenía mi familia. Y encontré, investigando el árbol genealógico, porque hoy usted se va a ir con una inquietud. Usted tiene que ir a investigar el árbol genealógico de su casa, ya sea de su esposo, ya sea de su vida. Aun cuando tenemos nuestros hijos, tenemos que investigar cuál es el árbol genealógico, para ver qué nosotros tenemos que renunciar y cancelar. Y me encontré que en mi familia gobernaba el espíritu de alcoholismo y de divorcio. Yo no tenía el espíritu de alcoholismo, pero me agarró el espíritu de divorcio. Hace muchos años me divorcié del pastor. No conocíamos de Dios y me divorcié, pero qué bueno que ya Dios tenía un plan sobre nuestras vidas. Así que a lo mejor usted está divorciado y dirá, pero ese no lo quiero ni ver en pintura. Pero si hay un plan de Dios y usted se vuelve con un corazón sincero a Dios, Dios comienza a remendar completamente lo que estaba completamente roto. Y me encuentro que yo tenía que cancelar eso que gobernaba, ese espíritu que gobernaba mi familia. Empecé a cancelar con mis hijas. Pero hay muchas personas que, como dice ahí, que eso viene de nuestros ancestros. Y muchos dicen, ay pastora, mire, yo soy orgulloso, yo soy alcohólico, pero yo no tengo la culpa de ser así, porque mi abuelo, mi tatarabuelo fue así. Y usted tiene razón de pensar así, porque a usted todavía no le ha amanecido que hay un Cristo de gloria sobre su vida, que cambió, lo liberó, que pagó un precio en la cruz del Calvario para que ese alcoholismo salga, para que la drogadicción salga, para que la pobreza, la miseria y el adulterio sea erradicado de nuestras vidas. Entonces es común, pero yo no le quiero hablar hoy a cualquier persona. Quiero hablarle a la persona que tenga oídos para oír. Que hay espíritus demoníacos que están bien cómodos viviendo en ese cuerpo. Al demonio le gusta el alcohol. Al demonio le encanta que usted no viva con su pareja. Al demonio le encanta que usted mienta y que robe. Pero eso puede venir de generación. Hoy nos damos cuenta por qué nuestros hijos nos han salido enamorados. A lo mejor el tatarabuelo era picaflor. Y a veces le decimos a nuestros hijos, es que sos igualito a tu tatarabuelo. Y le aplaudimos. Mas no sabemos que es un espíritu demoníaco, que cuando se case, que se va a casar tal vez no queriendo a la persona, sino que por el bien de los tres. Como padres tenemos una responsabilidad. Hemos estado todo este mes de octubre hablándole a la familia, porque creemos en la restauración y en la regeneración de la familia. Es que yo soy orgulloso, yo tengo cara dura porque mi sangre así es. Yo vengo de sangre azul. ¿Cuál sangre azul? La única que tuvo Cristo fue una sangre roja. Pero como venimos de un costumbrismo, diga costumbrismo. Pero hay un requisito para que esas maldiciones no pasen de generación en generación. Y vamos a irnos, Éxodo capítulo 20, verso 4 al 7. Y escuche bien esto. Quiero hablarle a gente madura y entendida por el Espíritu. Éxodo capítulo 20, verso 4. Yo sé que esto no es para usted porque esta iglesia es una iglesia madura, pero nos están viendo por televisión y quizá esta palabra va a tocar a alguien en la televisión. Y dice, verso 4, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué dice? A los que aman y guardan mis mandamientos. Póngame en la pantalla porque es necesario que la iglesia lo esté leyendo. Dice, hay un requisito: a los que aman y guardan mis mandamientos. Si usted ama a Cristo,
si usted guarda los mandamientos, viene una promesa sobre su vida. Verso 4. Vamos a agilizar esto. Verso 4. Quiero que lo lea la iglesia. Quiero que lo repita. Quiero que lo hable usted ahí donde está. Grítelo para que los demonios lo escuchen. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Escuche bien, parémonos un momentito, porque hoy vamos a aprender. Diga, vamos a aprender. Dígale al que está al lado, disculpa el tiempo, pero hoy vamos a aprender la palabra de Dios. Entonces dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está debajo de la tierra. ¿Qué significa eso? Ahí le está hablando a aquellos que todavía andan cargando la crucita. La crucita, porque creen que con eso, por esta que Dios me va a guardar. ¿Cuántos salen en la noche? No salga de noche, le dice el padre o la madre. No se preocupe, ¿ve? Por esta Dios me va a guardar. Y a la cuadra, plum, glum, el carro estrellado. Porque no es eso lo que te va a guardar. Mi Biblia me enseña que las señales siguen la palabra. No la palabra sigue a la señal. Las señales siguen la palabra. Entonces dice, no te harás imagen. Verso 5. ¿Qué dice? Ok, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque por ahí anda mucha gente, no, si yo no me inclino, pero los honra. Con solo que usted tenga una imagen dentro de su casa, usted está honrando esa imagen ahí. Eso está ocasionando un estorbo dentro de su casa, dentro de su familia. Y dice, siga poniéndomela por favor. Porque yo soy Jehová tu Dios. ¿A quién usted tiene que inclinarse? ¿A quién usted tiene que honrar? Ahí le dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Pero ahí está el requisito de los que le hablo. ¿A quién va a visitar? ¿A qué generación va a visitar? A los que le aborrecen. Si yo le enseño a mi hija, a mis 3 hijas, les enseño a aborrecer la palabra de Dios, eso vendrá sobre mis hijas. Pero si yo le enseño, como padre, como madre, le enseño a pegarse a las cosas. ¿Usted cree que fue fácil apegar a mis hijas a Dios si estaban en la edad de la adolescencia? Donde las compañeras le decían, ¿qué padres tenés que no te dejan ir a la discoteca? Pero hay papás que hasta aplauden. Nos encontramos la vez pasada con una amiga. Esta mujer ha cursado todos los cursos de cristiandad. Usted la ve y hasta cara de santa tiene. Cuando usted platica con ella dice, esta mujer es libre de pecado, porque hasta su carita es tan bonita que parece que está santificada. Y empezamos a platicar y me dice, ay, vieras qué alegre estoy. Y eso porque mi hija se graduó de 6º grado y fue por primera vez a la discoteca. Yo digo, ¿cómo? Se alegra porque fue. Yo pensé que me iba a decir porque hizo un pacto con Dios de guardarse en santidad. Pero se alegra. Hay padres que se alegran porque les han enseñado a sus hijos a ir a las casas de cita y a beber cerveza. Hay padres que dicen, mi hijo sabe beber porque yo le enseñé, y lo dicen con un orgullo. Yo sé que no le estoy hablando a usted. Yo sé que le estoy hablando a las cámaras de televisión.
nosotros ya somos padres entendidos. ¿A dónde están sus hijos? No, si es que pastora, ya mis hijos tienen 18 años, ya son mayores, ya están casados. Hace una semana le dije a mi hija Dominic enfrente de su esposo: si el día que me faltes el respeto, y aquí delante de tu esposo te lo digo, si te puedo sacar la faja y fajear, te lo voy a hacer, porque tengo derecho como padre, como madre. Dale un aplauso al Rey. ¿O es que cuando sus hijos se casan dejan de ser suyos? ¿Aló? ¿O es que ya Nicole y Dominic ya no son mis hijas porque ya se casaron? Es cuando más tengo que tener control, porque el cónyuge tengo que meterlo aún más. Y usted ha visto los resultados de un hombre que apenas conocía de Dios y ahora es pastor de una de las iglesias del Ministerio de la Familia, porque les hemos enseñado lo del reino de Dios, porque hemos creído en una generación victoriosa, porque le hemos enseñado el temor a Dios. Entonces, ¿quiénes son los que van a sufrir? Si hay alguien de aquí que padeció un mal y no le ha enseñado como padre o madre a aborrecer y no honrar a Dios, créame que sus hijos van a padecerlo, porque la Biblia es bien clara. Porque no solo basta, muchos creen que no, hoy vamos a renunciar, hoy voy a decretar que esa cadena se corta. Ojo, la Biblia dice: por sus frutos os conoceréis. Porque por ahí oigo en unas iglesias que viven cortando un montón de hilos de maldiciones, pero yo veo que siguen metidos en la maldición. Esto no se trata de solo cortar, esto se trata de permanecer. Diga, permanecer. Y Dios hablaba. Dios le hablaba a Moisés y le decía: voy a visitar la maldición de los padres desde la tercera a la cuarta generación, de aquellos que no me temen, de aquellos que no me aman. Y usted en su casa lee en Deuteronomio capítulo 28 que se enumeran un montón de maldiciones, de las que ahora nosotros podemos ver que muchas de ellas las están padeciendo nuestros hijos. Y hoy es el tiempo de cambiar, porque nosotros vivimos en una nueva dimensión. La gracia de Dios está con nosotros. Usted se ha dado cuenta cuando ha leído la Biblia, porque yo sé que usted ha leído, por lo menos Génesis lo ha leído, porque desde chiquitos nos enseñan a leer, ¿verdad? La Biblia. Y uno que agarraba el primer libro, Génesis. Y usted se ha dado cuenta que en Génesis habla ahí, y estas son las familias descendientes de Noé. Y describen, y usted se cansa de leer: fulano hijo de tal, el otro que el hijo tuvo 4 hijos, murió a tal. ¿Verdad que usted lo ha leído? Ahora, ¿por qué usted cree que lo pusieron ahí? Para que usted se dé cuenta quién fue primo de Noé. No, porque en aquellos tiempos era bien importante saber quién pertenecía al gremio de la familia. Porque en aquellos tiempos mantener una familia con un alto nivel de credibilidad eran muy importantes. Ahora usted ve que entre más corrupto, más amigos tiene. Ahora usted ve que si no está metido en cosas ilícitas, no pertenece uno. Usted pudo tener un montón de amigos, pero a causa del reino ya sus amigos lo han abandonado, ya no puede. Y a veces uno llora y dice: pero eran mis amigos. Pero el mismo Dios está haciendo separación. Entonces era bien importante en aquellos entonces ver la familia. El patriarca empezaba a ver quienes pertenecían a esa familia. ¿Usted se acuerda cuando Caín mató a Abel?
¿Qué hizo Dios con esa generación? Dice la Biblia que a Caín lo mandó lejos. Y la Biblia dice que esa generación nunca se contó. Nunca la tomó en cuenta. Ahora, quedó una familia. Y quedó la familia de Noé, porque Dios estaba buscando a alguien en donde su ADN se reprodujera. ¿Qué ADN tiene usted? ¿En verdad tiene el ADN de Cristo? ¿Qué ADN tienen nuestros hijos? Dios estaba buscando una generación que impartiera el ADN de Dios. Pero empezó a buscar en todas las familias y ninguna familia pasó la prueba. Y solo hubo uno que se encontró limpio. Y ese fue Noé. Y de ahí comenzaron a venir una nueva generación. Es bien importante que nosotros miremos cuál es la generación que está alrededor nuestro. Mucha gente de nuestra familia, no se preocupe, porque mucha gente de tu familia es la primera que te va a dar la espalda, tu familia es la primera que no va a creer en ti, tu familia va a ser la primera que no va a estar de tu lado, porque cuando nosotros miramos a la familia, cuando una persona ya en el reino de Dios mira a la familia, para nosotros la familia es importante, pero para muchos de nuestra familia somos un estorbo. Ya no llegan a la casa a beber. ¿Qué les ofrece a usted cuando llegan sus amigos del mundo? ¿Limonada? ¿Té? ¿Cafecito? Yo les digo, los invito hoy en la tarde a tomar cafecito a la casa. Pero muchos no llegarán. Me recuerdo hace unos años atrás, mi hija invitaba, vamos a hacer una reunión de jóvenes. Invitaba, mandaba tarjetas, mandaba correos. Llegaban 10. Y un día le dije a mi hija, que Dios te dé una estrategia. Y empezó a mandar un correo. Los invito a una carne asada. Se tuvieron que sentar en el piso porque no cabían. No cabían. Así hay mucha generación. Entonces cuando Dios creó la humanidad, Dios siempre pensó en tu familia. Dios nunca ha pensado nada más solo en ti. Dios empieza a ver todo tu clan generacional. Ahora, vamos a remontarnos a algo poderoso. Cuando Dios decidió mandar a Jesucristo, Dios en su poderoso plan escogió a una mujer virgen, sencilla, a punto de casarse, y metió a su hijo ahí. Ahora, yo me pregunto, yo no sé si usted se pregunta, pero yo le quiero compartir lo que a mí me pasa cuando yo leo la palabra. Yo a veces me meto en unos enredos y le digo, Señor, pero ¿por qué tú hiciste eso si eres tan poderoso que pudiste haber traído a Jesús de otra forma? Pero ¿por qué era necesario que Jesús naciera del vientre de una mujer? Porque lo importante para Dios era que mientras Jesús anduviera en la tierra, escuche bien esto, mientras Jesús estuviera en la tierra, estuviera asegurado por un padre y por una madre. Porque era necesario que cuando Jesucristo muriera, estableciera una nueva generación en la tierra. Por eso fue importante que Jesús naciera en el vientre de una madre. ¿Y qué le dijo Dios a José? Le voy a decir lo que le parafraseó a José. Porque José, cuando se da cuenta que está embarazada y a punto de casarse, lo que le venía a María era que la apedrearan y que la repudiaran. Ahora es tan común que la mujer se case embarazada, porque se han perdido los preceptos de parte de Dios. Entonces, escuche bien esto. Era necesario que esto sucediera. Era necesario que se prolongara, que después de eso viniera una generación. Y José, al darse cuenta de eso,
¿Qué cree que pasó por la mente de José? ¿Con quién se metió? ¿De quién será este? Pero el ángel de Dios le aparece a José y le dice: Josecito, ten cuidado, no estés pensando mal de ella, porque esa mujer sierva mía es. En pocas palabras le dijo: ni pienses en abandonarla, ojo, no pienses en destruir tu matrimonio, porque hoy usted va a entender que el diablo quiere destruir su matrimonio. El diablo quiere que usted se separe. El diablo quiere que usted no progrese. El diablo quiere verlo desunido. Pero hoy vino usted aquí para declararle una palabra de poder, para declararle que Dios estableció la unidad en su matrimonio, y a través de Dios usted va a perseverar en él. Entonces era necesario que Jesucristo estableciera después de su muerte una nueva generación. Entonces, cuando Jesucristo creció, empezó a haber cosas bien raras en el pueblo. Cuando Jesucristo empezó a caminar por el pueblo, empezó a ver que había familias con actitudes bien raras, provenientes de sus ancestros. Y vamos a leer la palabra. Primera generación. Dice que lo primero que vio fue un espíritu, una generación con un espíritu religioso. Mateo capítulo 3, verso 7. Miren lo que sucede aquí. Ya por eso nosotros no tenemos que hacerle mucha, ni ponerle mucha atención a nuestros antepasados. Deje sus antepasados, que lo que pasaron, lo pasaron, pero ya nosotros ya no lo vamos a pasar. Dice Mateo capítulo 3, verso 7. ¿Qué dice ahí? Al ver él, ¿quién él? Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Se imagina que nosotros con el pastor nos paremos aquí y le dijimos: ¡hey, generación de víbora! Yo le aseguro que no hubiera nadie en la iglesia. Aun cuando nosotros tenemos una palabra confrontativa, porque creemos en la palabra profética, creemos en la restauración. Porque es bien fácil ir y que muchos líderes espirituales nos estén contemplando el pecado. Pero por eso usted está en una iglesia apostólica y profética, donde lo que se decreta se cumple. Donde lo que decreta se cumple. Entonces le dice: generación de víboras. ¿Por qué usted cree que Juan el Bautista le dijo generación de víboras? Porque esos fariseos y esos saduceos creían que con meterse al agüita y salir mojados, sus vidas iban a ser santificadas. Escuche bien y que Dios le dé revelación lo que le estoy diciendo ahorita. Los fariseos y los saduceos creían que con meterse al agüita y salir, ya venían santificados, ya venían libres de pecado. La Biblia no dice eso. Ahora entiendo yo por qué mis padres me bautizaron cuando tenía meses de nacida y me echaron una agüita, porque ese es el espíritu religioso. Vivimos bajo un sistema de costumbres, vivimos bajo una religiosidad, que creen que cuando me echen el poquito de agua nos van a decir: estás libre del pecado original. La Biblia no dice eso, y usted por eso necesita leer la Biblia. Porque escuche lo que dice el verso siguiente. Escuchen lo que dice el verso siguiente. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué dice? ¿Para qué es el bautismo? ¿Para qué usted se introduce en las aguas?
para ser fruto de arrepentimiento, para lo que yo antes hacía metiéndome a las aguas. Por eso es necesario que cuando nosotros bautizamos a las personas, ¿cómo voy a poner a un bebé de 8 meses a meterlo bajo las aguas y que digan el pecado original es librado, cuando la Biblia dice que un niño hasta los 12 años es libre de pecado? Porque no pueden reconocer el bien y el mal. Ahora la generación se ha ampliado tanto que un niño de 6 años ya sabe el bien y el mal. Pero un niño bebé, que yo ponga a Aarón, que ponga a Tristan Elijah y le diga, con esta agüita tu pecado es perdonado. Por favor, la Biblia dice que el bautismo sea para dar frutos dignos de arrepentimiento. Para eso es el bautismo. Pero tenemos una generación religiosa, diga generación religiosa, que vive a través de costumbres. Hoy día usted encuentra muchas personas cristianas, pero se van a celebrar el día de Halloween. ¿Cómo? Ay, 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 o uy, uy, uy. Uy, uy, uy. No podemos mezclarnos, porque usted no sabe, y yo le he predicado sobre eso, cuántos demonios nos atrapan. Después no entendemos por qué nuestra hija cayó en adulterio, porque la disfrazó de prostituta el día de Halloween. Por eso no entendemos por qué le vino muerte a nuestros hijos, porque lo disfrazó de la muerte el día de Halloween. El diablo hizo un pacto con ellos. Entonces, ¿dónde está el leer la palabra de Dios con revelación? ¿A dónde está todo eso? Entonces dice que el bautismo, por eso Juan el Bautista le decía, fariseos, generación de víboras. ¿Por qué? Porque ellos se metían al agua, salían del agua, pero estaban criticando. Habían muchos jóvenes ahí criticando a Juan el Bautista. Decían que Juan el Bautista era un demonio, tenía espíritus demoníacos porque no comía ni bebía. Y empezaron también a criticar a Jesús, porque decían que era un comelón y era un bebedor, porque andaba comiendo y bebiendo agua o refresco, porque la Biblia nunca me dice que Jesús tomó vino. ¿Me está entendiendo? Démosle un fuerte aplauso a Dios. Quiero sentir que usted está vivo. Por sus frutos, dice la Biblia, os conoceréis. Jesucristo le dijo a los fariseos que parecían sepulcros blanqueados. ¿Por qué le dijo eso? Porque aquí venimos a recibir enseñanza, pero la verdadera enseñanza se transmite afuera. ¿Cómo usted está desempeñándose aquí adentro? Pasó por ahí el hermano y le tiró el vaso de agua. ¿Cómo lo ve usted? Ay, hermanito, no se preocupe. Pero si fuese la esposa, ¿cómo le dice? India vieja, ¿no te fijas por dónde caminas? Las mujeres que venimos del salón a hacernos el pedicure y de repente en la iglesia un hermano o una hermana nos metió el tacón ahí, ¿cómo le sale a usted? Aunque esté por adentro echándole sapos y culebras, pero usted ¿cómo está? Alegre. Ay, no se preocupe, hermanita. Ay, no se preocupe. Pero afuera ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo sale usted cuando usted va apurado y va a la hijita adelante manejando? ¿Cómo le empieza a decir usted? Dice, tenía que ser mujer, y si fue viejito. Nosotros venimos aquí a ser enseñados, pero la verdadera fruto de arrepentimiento es afuera. Porque como estamos en la casa, yo me recuerdo cuando nosotros comenzamos hace muchos años, que nos convertimos a Cristo, yo andaba súper mal.
divirtiéndome, el pastor igual, hoy era una, mañana era otra, pero Dios nos tocó. Dios nos tocó. Y ayer que estuvimos en presencia de mucho alboroto, de cuestiones del mundo y todo, el pastor se subió al carro y me dijo, ¿sabes qué? Nunca más quisiera volver atrás. Nunca más quisiera pasar lo que pasé antes. Porque había dinero, había prosperidad, pero no había paz ni felicidad. Muchos cambian la paz y la felicidad por el dinero. Eso lo tuve, pero no me dio paz ni la felicidad con que ahora nosotros vivimos. Entonces, el buen testimonio nos va a dar a nosotros que ese buen fruto, nuestras generaciones sean cambiadas. Porque cuántos hijos he ministrado yo que me confunden a veces. Los padres los confunden. Porque aquí en la casa ayudan, no hablan malas palabras, pero cuando van a sus casas es una cosa terrible. Ahora entiendo por qué sus hijos, escuche, ahora entiendo por qué hay muchos padres que sus hijos no están perseverando en el Señor. Mi hija Dominica está casada, pero yo le digo, si Roland no se quiere mover a recibir la bendición, venga usted. Porque por uno, la bendición va a entrar a la casa. Por uno va a entrar a la casa. Pero hay mujeres, es que no quiso venir, es que me pidió el desayuno. Esos son espíritus demoníacos. ¿Cuántas veces hemos querido ir a un lugar y no es una, es otra? Tenemos que reconocer que es el espíritu demoníaco que nos quiere jalar para no llegar al destino. Entonces, ¿qué generación es esa? Religiosa. La generación religiosa es que aquellos que piensan que con una vez a la semana ir a la iglesia, ya Dios está contento. Hermana, ¿qué pasó que no vino el jueves? Ay, pastora, pero vine el domingo, me dicen bien alegres, me dicen el domingo vine. El domingo usted viene bien arregladito, pintado, va al salón, pero el jueves muchos vienen un desastre. Ciertamente Dios no se va a fijar en eso cuando usted tiene un corazón dispuesto a Dios. Pero si usted puede venir y saber que usted viene a una fiesta, mayor bendición vendrá sobre su vida. Pero como el espíritu religioso de cierta generación así nos dice, yo me acuerdo que antes con que iba un día, el domingo, a la iglesia, más que suficiente, me peleaba con el pastor y decía, otra vez a la iglesia. Porque venía de una generación que no me había enseñado a buscar a Dios todos los días. Cuando usted esté en una dificultad y que necesita el milagro, si hoy necesita pagar esa deuda, usted va a buscar una semana después a Dios. Usted empieza a buscar a todos los pastores, ayuna y hace todo para que hoy le venga la bendición. Así es nuestro Dios. Pero tenemos que salir de ese espíritu religioso. Diga, número dos. Número dos. ¿Me entendió? Generación inconforme. Diga, generación inconforme. Hay una generación inconforme. Mateo capítulo 11, verso 16. Hay una generación inconforme en estos tiempos. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Verso 17. Diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. ¿Qué significa eso? Una generación inconforme. Por ahí un dicho que yo lo he escuchado, dice, no picha, no cacha, ni tampoco batea. Esa es la generación inconforme. No hace, pero tampoco deja hacer. Están inconformes. El espíritu de inconformismo no lo deja avanzar.
¿Cómo actúa una persona inconforme? ¿Cómo actúa una persona inconforme? Todo le molesta. Nunca ve nada bueno. Nunca ve nada bueno. Yo me recuerdo que cuando comencé a las cosas del Señor, aquí hay una disputa con el pastor. El pastor dice, no, yo primero conocí de Dios. No, yo primero conocí del Señor. Entonces estamos en una disputa. Y le digo, acordate que yo vine primero. Yo fui a buscar al Señor después del milagro de la sanidad. El problema fue que Él me aventajó. Porque yo salí pero no entré. Él salió y entró. Y esa es la verdad del Dios Todopoderoso. Que tú salgas del lugar, pero que entres a la tierra de bendición. Dios me sacó, pero yo quería permanecer en el mismo lugar. Dios me rescató de la muerte, pero yo quería seguir en el bar. Yo conocí primero de Dios. Yo oré 2 años y medio por la conversión de mi esposo. Pero Él me aventajó. Él creyó en un Dios de fuerza. Él creyó en un Dios que restaura las cosas. Él creyó en un Dios de milagro. Él creyó en un Dios que con una palabra que salga de su boca se hace. Pero ¿qué sucedió? Yo estaba recibiendo de Dios, pero en la casa era otra cosa. Era la misma altiva, era la misma prepotente, la misma orgullosa. Y la Biblia dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. Entonces, cuando usted mire a una persona engreída y altivo, mire el reloj, pronto para pararse, pronto para que se detenga. Entonces hay una generación inconforme. Nada nos satisface. Todo nos molesta. Una cosa que se mire y anda mal. Entonces cuando yo comencé con las cosas del Señor, yo me quejaba porque al principio no miraba nada. Pero de repente me dijeron, cuando usted comience a ver, aunque sea un poquito de bueno, de lo que no hacía el pastor, ya Dios está trabajando. Pero entendí cuando ahora me metí más a las aguas, que aunque yo no vea las cosas, Dios está trabajando en el silencio. Dios está trabajando en la persona en el silencio, porque hay muchos que piden señales. Pero el inconformismo no nos permite ver lo bueno que Dios está haciendo. Tenemos esa generación. ¿Se acuerda usted de lo que habla Primera de Samuel? La Biblia habla de Ofni y Finis, 2 hijos del sacerdote Elí. Elí significa altivo. ¿Qué pasó con este papá? Qué terrible que a través de nosotros. ¿Se acuerda usted una vez que yo hice un evento y lo voy a volver a hacer? Y le puse como tema padres asesinos de los hijos. Me hablaron un montón de pastores y me dijeron, ¿cómo usted está declarando eso? No, voy a enseñarles lo que nosotros como papá hacemos para asesinar a nuestros hijos. Muchas veces les digo, los dejamos en coma. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros permitimos que nuestros hijos, si no tomamos la autoridad sobre ellos. Papá, toma la autoridad que se te ha sido delegada. No se la des a tu esposa. Cuando te toque reprender a tus hijos, repréndelos con autoridad. No se los mandes a la mamá porque tú mismo estás llevando un espíritu demoníaco. Ay, pegarle vos, regañarlo vos. No, es a usted que se le ha dado la autoridad. Ay, 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 uy, uy, uy. Porque usted, varona, usted solo ha sido diseñada que por medio de la gracia y el amor de Dios sepamos direccionar a nuestros hijos. Entonces hay una generación
completamente inconforme. Metemos a nuestros hijos a aprender batería. Al mes dice su hijo, no, es que ahí no me gusta, porque no le gusta la reprensión de la casa. No, yo ya no voy a cantar porque la pastora exige que todos andemos de uniforme y a mí no me gusta venir del uniforme. Hay una generación inconforme. No cacha, no picha, ni deja batear. Nuestros hijos tenemos que enseñarles a que sean conformes. ¿Qué hacen nuestros hijos cuando tal vez no andamos dinero para llevarlos a un buen restaurante? ¿Y cómo se nos ponen? ¿Emberrinchados? Yo a Isabela le dije, bueno, pague usted. ¿Quiere ir a tal lado? Pague usted la cuenta. Yo no tengo, pues ni yo tampoco ahorita. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser conformes. Que se conformen. Yo hasta a mi esposo lo he hecho conforme. ¿Qué hay de comida, mi amor, en el desayuno? Herbalife. Y en el almuerzo, Herbalife. Y en la cena, Herbalife. Se ha hecho conforme. Y ahora cuando tengo hambre, digo, papi, ¿qué quieres comer? Un vaso de Herbalife. Tenemos que enseñarle a la iglesia a ser conforme. Conforme con ciertas cosas, pero inconforme con la desobediencia. Entonces tenemos primero una generación religiosa. No queremos esa generación religiosa. Número dos, una generación inconforme, no la queremos. Entonces, ¿qué le pasó a Ofni Finis? Su padre Eli era sacerdote. Nosotros, papá y mamá, somos los sacerdotes de casa. Que aún a los niños chiquitos hay que enseñarle. Mire a Sofía, ¿cómo viene? A danzar. Ella viene con su pandero. Mire a Aarón, ¿qué hace cuando ella viene? Empieza a hacerle así. Enséñele usted ya. Ya le estamos haciendo. Le digo a Dominic, ya le vamos a hacer sus trajes a Sofía de danza. Enséñelo. No les enseñe las cosas del mundo. No les enseña a vestirse sexy y exóticamente. Yo he visto niñas de 4 años completamente peladas y con bikini. Ya a los niños le sacan hasta los bikinis con un hilito. ¿Qué les estamos llevando? Pornografía y seducción. Y usted dice, ay, pastora, qué bárbara usted si es una niña. La Biblia dice, instruye desde niño a tu hijo para que cuando sea grande no se aparte de él. Denle un fuerte aplauso. Elí era un sacerdote que le enseñó a su generación a trabajar de día. Trabajaban de día en el templo, pero en la noche en el mismo templo hacían orgías. Y qué tremendo que la muerte de Ofni Finis vino a través de su padre. Por eso le digo, a veces nosotros nos comprometemos con nuestra familia y en vez de darles vida, les damos muerte. Dios le dijo al sacerdote Elí, acontecerá que en este día tu hijo Ofni Finis morirán los dos en el mismo día. Y Dios le dijo, ¿sabes por qué, Elí? Porque yo me suscitaré, yo buscaré un sacerdote fiel que mantenga firme mi casa. Diga, yo voy a ser un sacerdote fiel. Voy a mantener firme mi casa y caminaré delante de él. Eso lo demandaba Dios. Pero aquellos trabajaban en el templo de día, pero llevaban prostitutas en la noche. No crea que eso no pasa en las iglesias. Claro que pasa. Claro que pasa en las iglesias. Muchos líderes caminan de esa forma. Generación número 3, generación que demanda señales. Mateo capítulo 12, versos 39 y 40. Mateo capítulo 12, verso 39. Mire lo que dice. Lea lo que dice.
Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señales, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Quiénes son los que andan diciendo: Señor, yo te voy a servir, pero si tú me compones a mi marido? Diga, ay, ay, ay. ¿Qué generación es esa? Mala y adúltera, que no creen que Dios puede restaurarlos, que no creen que cuando ellos se pongan firmes en la casa se va a restaurar. Entonces venimos condicionando a Dios. Yo te prometo que si me pagas esa deuda, los diezmos te los llevo cabalitos. Eso fue la primera vez, pero de ahí nunca más trajo, porque demanda señales. Ay, Señor, yo te prometo ir fielmente a la iglesia, pero si me mandas a mi mujer, estoy cansado de estar solo o de estar sola. Y el diablo, que está bien astuto alrededor, le manda una filistea y ya deja la iglesia. ¿Y a dónde se encuentra? En los bares. Antes salía con el pandero, pero ahora tiene enfrente una botella de cerveza. ¿Qué demanda? La generación mala y adulta manda señales. Cuando Dios no les contesta, se vuelven al mundo. Se vuelven al mundo. ¿Qué tipo de generación es esa? La que demanda señales. ¿Está demandándole señales usted a Dios? ¿Qué señal está demandando de parte de Dios? Usted espere en el favor y la gracia del Señor. No le pida señales, porque Dios puede hacer cualquier cosa y lo puede hacer al instante. Última generación, la generación incrédula. Lucas capítulo 9, verso 41. Y aquí quedamos en la generación incrédula. Yo quiero que lo leamos. Póngame en la pantalla Lucas capítulo 9, verso 41 al 42. Mire cómo lo llama. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Qué tremendo. ¿A quiénes tenemos que llevar, padres? A nuestros hijos. Tenemos que sacarlos de ese cautiverio. Tenemos que declarar que nuestros hijos son una nueva generación. Por eso el profeta Isaías profetizó en el libro de Isaías y habló con la venida de Jesucristo, que era necesario que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, para que una vez muerto Jesucristo, la descendencia fuéramos nosotros con mejores promesas, con un nuevo caminar en Cristo Jesús, que ya nada ni nadie nos iba a estorbar, que el enemigo no iba a tener autoridad sobre nosotros. Nosotros vamos a tener autoridad sobre el enemigo, y usted le va a empezar a decir al enemigo: sal de mi casa, sal de mi vida, sal de mis hijos, sal de mi familia, porque hay uno que pagó el precio en la cruz del Calvario y ese me tiene anclado a él. Pasamos momentos difíciles, claro que pasamos los momentos difíciles, pero diga: qué bueno que hay momentos difíciles. Porque el momento circunstancial difícil viene a tu vida, ¿para qué? Para escalar una nueva posición en Cristo Jesús, para que te des cuenta que el diablo no tiene autoridad sobre ese problema, que hay un Dios que puede cambiar tu circunstancia, que hay un Dios que puede restaurar todo lo que el diablo ha deshecho. Pero necesitamos cambiar nuestra mente. Necesitamos renunciar a muchos depósitos de maldición.
Hoy vamos a renunciar a ese montón de depósito de maldición que el enemigo fomentó. Y estamos viendo nuestras generaciones que no se levantan. Generaciones maldecidas. No podemos ver la prosperidad en ellos. Los contratan en un trabajo, reúnen los requisitos y al mes ya no los ocupan. Qué bueno que estemos pasando problemas circunstanciales, porque Dios se va a glorificar en ti. Dios quiere hacer algo nuevo, porque ya eso de generación inconforme no es para nosotros. Yo renuncio a la generación religiosa, a la generación que busca señales, a la generación inconforme, a la generación incrédula. Hay muchos hijos de nosotros que son incrédulos. Dios les habla, vienen de repente aquí y ya le dicen, ya le fuiste a decir al pastor que me dijera eso. A veces nosotros aquí hablamos muchas cosas y nos sorprende cuando de repente alguien nos dice, eso le estaba pasando a fulano. A veces nos sentimos mal como ministros porque nos empiezan a tildar, usted todo lo dice. Hay que estar reprendiendo. Yo voy a declarar sobre esta iglesia que usted tiene una posición en este lugar, pero usted no va a ir para atrás, usted va a ir para adelante, porque el diablo es que lo quiere hacer ver retroceder para atrás, que usted permanezca en esa posición, pero usted va a ir para adelante. Por eso usted está viendo la nueva generación cómo se está levantando en esta casa. Gente que maldijo a muchos miembros de la iglesia. Nunca vas a permanecer en ese lugar. Y ahora son adoradores. A pastores le dijeron, nunca te vas a levantar ahí. Ahora son pastores de nuestras iglesias. Porque hemos creído en una nueva generación. Mi ADN transmite una nueva generación. Yo no voy a parir prostituta, yo no voy a parir alcohólica, yo no voy a parir mujeres estériles, yo voy a parir una nueva generación sin mancha y sin arruga, adoradora para el Rey. Esa es la nueva generación. Que tus hijos sepan tocar instrumentos, pero que no le canten al mundo. No los mires pintados como rockeros, que le canten a un Dios de poder, a un Dios adorador. Que tus hijas nazcan con un buen cuerpo, gloria a Dios, un cuerpo sano, pero que no lo destinen para andar en las playas exhibiendo todo, porque no son prostitutas. Tu vida va a cambiar, y aun cuando yo viví una vida que no fue agradable para Dios, Rahab la ramera se encuentra ahora en el hall de la fama de los patriarcas. Era una ramera, pero Dios le cambió, Dios la limpió, se encontró con un Dios que podía cambiar y restaurar. Así que no te preocupes si has cargado pecado dentro de ti, si a ti te han condenado y te han dicho muchas cosas. Dios hoy puede cambiar y cortar la maldición sobre tu vida. Así que ponte de pie, ponte de pie. Vamos a llamar al pianista, vamos a llamar a la alabanza. Y vamos a renunciar en estos 2-3 minutos. Padre, te damos gracias. Señor, te damos gracias en este día. Porque tú hoy, Señor, nos vas a abrir los ojos. Señor, hoy, dígale, Señor, hoy entro en un nuevo pacto. Pero tiene que gritarle, usted grítele. Hoy dígale, Señor, yo entro en un nuevo pacto.